Buenos días, mi nombre es Erika Alexis Hernández García. Soy del semestre quinto, grupo A, de la serie Químico-Biólogo, de la materia Temas Selectos de Química. Hoy hablaré sobre los óxidos. En primera, tenemos que saber que los óxidos son compuestos formados por al menos un átomo de oxígeno y un átomo de otro cualquier elemento, ya sea un metal o un no metal. El átomo de oxígeno normalmente presenta un estado de oxidación -2. Los óxidos de los elementos químicos en su estado de oxidación más alto son predecibles y la fórmula química se puede derivar del número de electrones de valencia para ese elemento. También se le conoce como óxido a la capa de distintos colores que se forman en la superficie de los metales por la oxidación. Casi todos los elementos forman combinaciones estables con el oxígeno y muchos en varios estados de oxidación. Debido a esta gran variedad, las propiedades son más diversas y las características del enlace varían desde el típico sólido iónico hasta los enlaces covalentes. Los óxidos son muy comunes y variados en la corteza terrestre. Lo podemos encontrar en diferentes propiedades físicas, como sería en un estado gaseoso, como por ejemplo sería el dióxido de carbono. También lo podemos encontrar en un estado sólido, como sería el óxido de magnesio y de calcio. Y el último en el que lo podemos encontrar sería en líquido, que sería, un ejemplo de ello sería el agua a temperatura ambiente. El estado de oxidación es la cantidad de electrones que de un átomo adquiere o cede en una reacción química para alcanzar una cierta estabilidad. Los óxidos que forman pueden ser básicos o ácidos. Los básicos se forman por la combinación de un metal y el oxígeno. Y al agregarse agua se forman hidróxidos básicos. Ejemplo de ello sería un óxido de plata, un óxido de plomo y un óxido de potasio. También están los óxidos ácidos, que se derivan de un no metal y el oxígeno. Con el agua forman oxácidos y hidróxidos. Ejemplo de ellos sería un óxido clórico, óxido nítrico y óxido nitroso. También existen clasificaciones de los óxidos como los óxidos neutros. Estos están compuestos por un no metal, como sería el monóxido de carbono. Otros serían los óxidos ácidos, que estos están compuestos por no metales como los óxidos neutros, pero presentan caracteres covalentes, por ejemplo, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. También existen los óxidos mixtos, que son la combinación de dos óxidos de un mismo elemento. Por ejemplo, la magnetita. La nomenclatura de los óxidos. Los óxidos pueden nombrarse de acuerdo a dos criterios. El primero sería atendiendo el número de átomos representados en una fórmula química. Y el segundo puede ser expresando los números de oxidación de elementos químicos. Para nombrar los óxidos no metálicos se utilizan los prefijos mono, di, tri y tetra, y entre otros, según el número de átomo de cada elemento que se encuentran en la fórmula química. Para nombrar los óxidos metálicos se describe la palabra óxido seguida de y a continuación del nombre del elemento metálico.
Cuando el elemento metálico tiene más de un número de oxidación, se coloca el número romano entre paréntesis y así da la indicación de su valor. En la vida cotidiana también podemos encontrar los óxidos que son vitales para nosotros. Un ejemplo sería la manzana. Cuando la cortas y la dejas ahí reposando libre, se oxida. Los óxidos metálicos son sumamente importantes para el ser humano, para las industrias contemporáneas, ya que sirven de aditamento en muchos compuestos de aplicación cotidiana. Además, son la materia prima en laboratorios químicos para la obtención de bases y otros compuestos. Ya que es muy abundante, los hace mucho más fáciles de obtener y manipular. También lo podemos encontrar en la industria farmacéutica, que sería el óxido de zinc, que se utiliza como para los talcos que nos ponemos cuando nos ponemos algún tenis o zapato. El otro sería un óxido de magnesio, que es utilizado para aliviar los malestares estomacales que son causados por la acidez. Otro ejemplo de ello podría ser la lluvia ácida, ya que es un fenómeno causado por la contaminación del aire y que también se le agrega algunos óxidos presentes en la atmósfera que son responsables de aumentar la acidez de la lluvia. Y el óxido de plomo sería el último ejemplo, que se utiliza para la fabricación de vidrio, ya sea ventanas de tu casa y de todo tipo. Muchas gracias, eso fue por todo por mí.